Para ti que buscas un encuentro con Dios, Ministerio Se Busca presenta La Fe Sin Filtro y una docena de huevos a continuación. Se busca. Su nombre, Jesús de Nazaret. Edad, 33 años. Origen, judío. Profesión, carpintero. Se le acusa de predicar la verdad, de llamarse hijo de Dios. Si lo encuentras, sigue sus pasos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros de nuevo. Aquí les saluda JP en otro nuevo episodio de La Fe Sin Filtro. Y una docena de huevos. Y aquí está con ustedes también, Humberto, para recibir con todo el corazón a nuestro Señor que nos va a acompañar esta noche en este podcast. Que Así tenemos es. un tema muy interesante. Efectivamente, decidimos cambiarle un poquito la agenda de hoy. Como dijimos, no tenemos agenda, no vamos a usar agenda para hablar. Dijimos desde un principio va a ser de lo que salga, ¿verdad? Pero pues como lo comenté ahora entre semana, Humberto, pues ahorita por parte de la familia de mi señora estamos todos un poquito de luto, ¿verdad? Ahora el sábado pasado acabamos de sepultar a su abuelo. Un gran saludo a la familia Garza, don Beto Garza, Gilberto Garza. Y yo creo que quisiera tomar la oportunidad para hablar de eso, lo que es un velorio, lo que es El ritual funerario. Correcto, sí. Y también pues tomar la oportunidad para decirlo aquí al aire, ¿verdad? Lo que es como se dice, vivir con Cristo. Yo creo que, fíjate, don Beto fue un gran ejemplo de eso. Porque este señor, por los 19 años que lo conocí en vida, desde cuando conocí a mi esposa, de que fuimos novios, hasta que nos casamos, tuvimos familia y ahora hasta que falleció, este señor, durante esos 19 años que lo conocí, fíjate, Humberto, que este señor fue un señor que siempre le brindó el respeto a toda la gente. Fue una gran persona que nunca lo vi renegar contra nadie. Siempre ofreció su casa, siempre ofreció un plato de comida, siempre ofreció su mano, su ayuda por lo que él podía, ¿verdad? Obviamente. Y fíjate que yo lo vi 2 días antes de que falleciera y le vi una cara de paz. Creo que él a lo que va estaba listo, y fíjate que este señor vivió una vida muy bonita, 95 años cumplidos. ¡Wow! 95 años cumplidos. Fuerte el señor, diciendo chistes, platicando hasta su último día. Y creo que eso es un gran reflejo de la vida. Bueno, pues por lo menos por los 19 años que lo conocí yo, que vivió. Ese señor es un gran ejemplo de lo que es vivir en la gracia de Dios. Fíjate qué bonito, es muy bonito conocer personas así. Yo afortunadamente también en mi familia tuve varias personas que ya se nos adelantaron, que también vivieron una vida similar. Y eso es algo muy bonito, porque incluso yo te puedo decir que no quiero mencionar nombres, pero que algunos de los que ya se nos adelantaron en la familia, yo sé, porque lo viví, estuve muy cerca, estaban sufriendo, Uh-huh. porque tenían enfermedades y pues había el dolor físico y la incomodidad de que tu cuerpo ya no es lo mismo, no te responde, no funciona, no puedes ser independiente. Una persona que podías hacer todo lo que querías y al final de tu vida dependes de todo, hasta para levantarte, enderezarte de la cama. Mucho más para todas las demás funciones de la vida diaria. Lo dice la frase, pero vuelven aún a ser así, niños. Pero aún así los ves tú que sabes que están sufriendo, pero tienen en su cara, como dices tú, esa paz, esa tranquilidad Uh-huh.
del saber que los espera algo mucho mejor de lo que estamos aquí, es algo bonito. Sí, fíjate, y sí lo es. A pesar de que es triste perder a una persona, especialmente una persona a quien mucha gente lo quiso mucho, lo amaron. Sí es doloroso, no voy a decir que no, ¿verdad? Pero es bonito cuando sabes tú que esa persona vivió una vida digna, humilde, digno, haciendo bien. Y creo que eso te ayuda no solamente a la persona que está sufriendo, pero te ayuda a mantener el recuerdo bonito, te ayuda como consuelo, diría. Y te ayuda como ejemplo también en el tipo de vida que quiero decir yo que quisiera vivir yo y, bueno, a la vez quisiera que todos viviéramos. Un gran ejemplo este señor y de antemano de nuevo, un gran abrazo a toda la familia Garza y pues al señor Don Beto, que descanse en paz y que ojalá que él llegue a esa morada que se nos ha prometido desde los principios de los principios. Así es, que brille para él la luz perpetua. Así sea. Y bueno, pues entonces, ¿qué tal te parece la idea? Como te digo, hablamos de lo que es un funeral, un sepelio. Claro que sí. Pues mira, me agrada la idea. Ahora sí que te puedo decir, no venía preparado. Como tampoco la semana anterior, ni la anterior a esa, pero de eso se trata. No estamos buscando hacer un script y algo preparado. Estamos haciendo una plática más informal. Uh-huh. Pero para introducir un poco de lo que es el funeral, el servicio funerario, esto es parte de la tradición de nosotros como católicos, porque los hermanos separados que solamente se basan en la Biblia, y les falta algo mucho más importante, que es la tradición uh-huh. y el magisterio, pero bueno, no vamos a discutir eso en este momento. Pero basados ellos en su conocimiento limitado, porque solo se basan en la Biblia, con todo respeto, en sus funerales, porque me ha tocado, me han invitado, y yo con todo respeto la atiendo, porque para mí el acompañar a un amigo, aunque no sea de mi misma religión, en un momento de dolor es importante, uh-huh. ¿verdad? Porque pues hay que dar amor a nuestros hermanos, no importa quién sea. Y te digo, yo he estado en esas celebraciones, porque es como lo llaman, y lo único que hacen es una celebración en la que es como un memorial. Recuerdan a la persona de cómo era, lo que hacía, uh-huh. que a ver, platícame algo gracioso que hizo y mucho canto, porque eso sí es parte de su tradición, hacer mucho cantos y mucha alabanza y todo eso, pero es una celebración en la que prácticamente a quien se está tratando de celebrar, me imagino, o el foco principal es la familia, no el difunto, uh-huh. ¿verdad? Porque en su tradición, ellos en su conocimiento, en su doctrina, pues el muerto está y sí, ya no hay nada. Lo que tienen enfrente es nada más un cuerpo inerte que no tiene alma, que no es la persona que era. Nomás es un costal de huesos. Ajá. Qué feo decirlo de esa manera, pero así lo ven. Nosotros lo vemos de una manera diferente. Uh-huh. Porque en realidad, para nosotros, y eso es algo bíblico, cuando una persona muere, va a esperar la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Uh-huh. Porque ¿qué es lo que dice? Que Él iba a regresar, y lo estamos esperando, y el momento se está acercando cada día más, a juzgar a vivos y muertos. Uh-huh. Si tú nada más después de la muerte eres un costal de huesos y no eres nada, ¿cómo te van a juzgar? Correcto. ¿Verdad? Pienso yo. Es lo que nos diferencia, que nosotros tenemos esa... se le puede decir...
creencia. Eso es lo que es nuestra fe. Creer. Ahora, cuando una persona muere, el alma, el espíritu, se separa del cuerpo. Ok, estamos de acuerdo en eso. Cuando se separa el cuerpo, el alma del cuerpo, ¿a dónde va el alma? El espíritu. Ahí es donde no coincidimos. Porque cuando ellos celebran un funeral, dicen, ay, mi mamá ya está al lado de Dios en la gloria. ¿Y cómo sabes tú que está al lado de Dios? Si Dios dice que va a juzgar a vivos y muertos y los va a juzgar el mismo día, ¿cómo va a estar ahí en la gloria en este momento? Si tú me dices que la Virgen María se murió y no es nadie, no está al lado de Dios, ¿por qué tu mamá sí? Por eso muchas veces en nuestros velorios, en el lado católico, por eso muchas veces se dice, ¿verdad? Cuando ya después que se hace el rosario y todo eso, se dice que una de las fases es el purgatorio, que es donde vamos a esperar, ¿no? Exactamente. Y el purgatorio es bíblico. En otro episodio vamos a hablar sobre esto. Y lo podemos hacer la próxima semana. Podemos hablar del purgatorio y de dónde salió, porque como lo dije, el purgatorio es bíblico, no nos lo sacamos de la manga. Como dijo la señora que nos ayudó con el rosario, es donde vamos a esperar y es donde vamos a purgarnos de nuestros pecados. ¿Es correcto eso? Es cierto. Ok. Es cierto, y como te digo, es algo bíblico. Está escrito, está en el libro de los Hechos y está también en el Antiguo Testamento, en uno de los libros deuterocanónicos, que muchos de los hermanos separados dicen, esos libros son apócrifos, ustedes mismos los marcaron así. No. Apócrifos y deuterocanónicos son cosas totalmente diferentes. Hay que conocer el significado de los términos. Porque el Antiguo Testamento tiene 2 cánones. El deuterocanónico es el segundo canon del Antiguo Testamento. Y ellos lo eliminaron. No vamos a debatir en eso. Pero nosotros lo tenemos. Un libro apócrifo es un libro que no fue inspirado por el Espíritu Santo. Sin embargo, son libros históricos, verídicos, que existen y se pueden comprobar. Porque si hablamos de libros apócrifos, el libro que habla de la historia de la Segunda Guerra Mundial no es inspirado por Dios. ¿Pero pasó la Segunda Guerra Mundial? Sí. ¿Existió Hitler? Sí. ¿Lo viste tú? ¿Le diste la mano? ¿Lo saludaste o algo? No, ¿verdad? Pero ¿cómo sabes que existe? ¿Lo está en los libros? Por el método histórico, porque sabemos de acuerdo a la historia que existió. Y de hecho hay fotografías y videos donde lo podemos ver. Correcto. ¿Verdad? De esa misma manera, los libros apócrifos hablan de Jesús, hablan de la Virgen, hablan de los santos, hablan de muchas cosas que sucedieron en ese tiempo, pero están escritos desde el punto de vista humano, no inspirados por Dios. Eso es lo que es un libro apócrifo. Los deuterocanónicos son inspirados por Dios, pero son del segundo canon de los judíos. Y esos libros los utilizaba Jesús cuando Él enseñaba. Si Jesús les daba validez, ¿por qué nosotros no? ¿Verdad? Pero bueno, nos estamos desviando del tema. El ritual funeral. ¿Qué es lo que es un ritual funerario? Bueno, generalmente tiene 3 etapas, que es la vigilia o velorio, la liturgia fúnebre, que es la parte más importante, que es la misa, y el rito de sepelio, que es el entierro. Bueno, ahora, antes de que sigas más adelante, cuando una persona fallece, y somos católicos, obviamente muchas cosas van a poder ser un variable, tal vez el dinero a veces, pero no sé si la palabra correcta sea recomendable o la palabra en sí que sea la palabra correcto. ¿Qué es más correcto o más recomendable? ¿Una cremación o un funeral? ¿Un entierro? Un entierro normal. Típico, clásico, vamos a decir. No normal, porque pues ambos son normales. No son fuera de este mundo. No, yo sé. Perdón por la expresión. Pero fíjate que es muy buena pregunta.
porque tenemos que tomar en cuenta las consideraciones adicionales en un funeral. El entierro del cuerpo o la cremación son aceptables por la Iglesia Católica. Y es algo que es debatible, incluso dentro de la misma iglesia, porque hay algunas personas, incluso sacerdotes, que dicen que cremar no es bueno. Okay. ¿Pero por qué? No es bueno, pero también lo han dicho que no es pecado tampoco. Tampoco, sí. Correcto. ¿Pero por qué dicen que no es buena la cremación? Porque al cuerpo, ya sea incinerado o en la forma tradicional, se debe de tratar con dignidad y respeto, como se hizo en los tiempos de Jesús. Uh-huh. Preferiblemente debe ser depositado en un lugar sagrado o en un cementerio. Correcto. Por eso, de la misma manera, la cremación no es algo que no sea aceptable o permisible, siempre y cuando se trate de la misma manera. Cuando nos desviamos porque, ay, mi mamacita linda, yo la quería mucho, la voy a cremar y voy a poner sus cenizas en mi buró y la voy a abrazar todas las noches, eso se llama idolatría y eso está mal. Correcto. Además, estás prácticamente profanando un cuerpo porque ya está muerto y ese debe de estar en un lugar sagrado. Esa es la única variación, vamos a decir, y consideración que debemos de tener. Las personas, una vez cremadas, deben de estar en un lugar sagrado de la misma manera que un cuerpo entero sin cremar ha sido enterrado en un cementerio. Bueno, en palabras simples, la cremación no es algo que no va con nuestra fe, sino simplemente lo que no debemos de hacer es, por ejemplo, esparcer las cenizas en el mar o dividirlas, o en el por rancho ejemplo, de mi abuelito porque ahí él creció. Sí, o dividirlas entre la familia, por ejemplo. O vamos a hacer aquí una repartición y una tacita para cada quien. No, eso y mantenerlas en casa. Eso no. Correcto. Y la última creo que leí era de... La iglesia no mira nada mal también la cremación siempre y cuando la cremación no sea usada como dijimos la vez pasada, como rebeldía contra lo que es la fe católica. Efectivamente. Ok, bien. Bueno, continuamos con lo de... Ahora, si nos vamos a los tiempos modernos, la cremación se está haciendo mucho más popular que un entierro clásico o el más común. Por un motivo bien simple. Es más económico. Y cuando a la gente no le alcanza el dinero y no pueden hacer un entierro común, la cremación es muy buena opción. Correcto. ¿Verdad? Aunque no te creas. Siempre y cuando, como te digo, se hagan las cosas apropiadamente, porque es más fácil comprar un mausoleo en un cementerio, que es un pequeño cajón de concreto donde apenas cabe la urna y se pone una pequeña placa, que comprar un pedazo de terreno que es más grande, donde se va a escarbar y se va a poner el cuerpo y tienes que pagar por la excavación, tienes que pagar por todo el cajón, y por precisamente motivos económicos, se ha estado optando últimamente más por la cremación. Y hoy día, fíjate, ya hay mucho más logística que antes. Antes es lo que era. Se ocupaba un grupo de gente, se hacía la fosa, ¿verdad? Donde se iba a poner el cuerpo, el cajón y todo. Pero hoy día ya es mucho más avanzado todo. Hay más logística, como por ejemplo ya en la mayoría de los panteones usan un tractor, usan la traila donde van a recoger la tierra por mientras, usan maquinaria para bajar, etcétera. O sea, ya es mucho más lo que se hace hoy día, y lo cual es lo que lo hace mucho más caro. Exactamente. El uso de tecnología incrementa el costo. Y pues nosotros sabemos perfectamente bien, porque hemos estado muy cerca de esto, porque es parte, por lo menos de mi parte de mi ministerio, yo presto ese servicio de ayudar a rezar el rosario en los velorios,
pues me he estado más cercano a esos momentos en los que tienen que tomar estas decisiones. Y pues sí, efectivamente, muchas veces no se tienen los medios y deciden hacer una cremación. Pero también lo he visto, incluso con familiares, que se manejan las cosas apropiadamente. Se hace la cremación, compran su terrenito en el panteón, lo pagan, ya cuando lo liquidan van, escarban, ponen ahí las cenizas y lo cubren como si hubiera sido un entierro de un cuerpo completo, y es algo totalmente aceptable. Uh-huh. El punto es que estás honrando el pueblo, no el pueblo, el cuerpo. Exactamente. Uh-huh. Muy bien. Vamos a hablar de la vigilia o el velorio, como lo conocemos normalmente. Uh-huh. Antes yo escuchaba mucho que decían, no, pues vamos a un sepelio, vamos a un velorio. Y yo decía, bueno, ¿cuál es la diferencia de velorio y sepelio? Es lo mismo. Ok. Y con eso me quedaba. Uh-huh. No es lo mismo. Son partes diferentes del servicio funerario, del ritual funerario. El velorio es la primera parte, que es el tiempo de oración. Ok. Va a ser un tiempo en que va el cuerpo estar ya sea en la casa de la persona o algún familiar, en una funeraria, ¿verdad? Y los familiares y amigos van a venir, van a hacer oración y van a dar su pésame y acompañamiento a los familiares durante este tiempo, ¿verdad? Es cuando se hace, fíjate, yo creo que hoy día ya no lo hacen, pero es cuando se hacía ¿cómo le llamaban? La guardia de honor, ¿verdad? Efectivamente, y eso es algo que en algunas partes en México, y menciono México, no digo que sea el único país, pero lo menciono porque de ahí vengo y yo lo he visto y participé en esto, donde todavía se hace la guardia uh-huh. de honor, donde tú cierto tiempo, dos personas se paran a un lado del féretro, del ataúd, del cajón, como lo quieras llamar, y hacen una guardia por 15, 20 minutos, media hora, una hora, no sé, depende del tiempo que yo lo he visto en 4, una persona en cada esquina. Lo más común originalmente era hacerlo en 4, pero últimamente lo hacen en 2, uno de cada lado. Uh-huh. Y es un tiempo en que estas personas están haciendo oración por el difunto. Y es una forma de dar sus condolencias y de dar el respeto a la familia uh-huh. del difunto. Pero el foco principal es el difunto. Están uh-huh. haciendo oración por él. Eso es lo más importante, ¿verdad? Okay. Pero también vemos, desgraciadamente, que en muchos de los velorios hay mucha gente que va y nomás van a cuchichear, a platicar y, oye, ¿te acuerdas que pues nomás se murió y ahora es un santo, pero cuando estaba en vida, era bárbaro y que era esto y era lo que... Entonces, oye, sí. No solo es pecado el murmurar y hablar mal de alguien, pero oye, que lo hagas en su propio velorio, yo creo que es todavía peor. Como que eso se puede esperar un ratito. Como que se pueden esperar para eso, ¿verdad? Porque eso es algo que también me gustaría que platicáramos en otro episodio, de los pecados que nosotros estamos tan acostumbrados a hacerlo, uh-huh. que ya ni siquiera lo hemos normalizado al punto de que ya no lo vemos mal y no pensamos que es pecado. Uh-huh. Creo que todos tenemos un poco de eso. No, tenemos mucho. Mucho, bueno. Cuando lo estuve analizando dije, madre santa, necesito ir a confesarme inmediatamente porque ya de esto pequé todo el día. Sí, no, Pero bueno, ese es el momento. Y durante ese tiempo, y esto depende del país, de las tradiciones y de la gente. Uh-huh. Porque en México un velorio no dura más de 24 horas. Ok. Muy bien. Yo fíjate, en México he visto eso, que, por ejemplo, bueno, los últimos que fui yo en México fueron los de mis abuelos, de mi abuela y mi abuelo. Y fueron 24 horas. Las 24 horas está abierta la funeraria. Son solo 24 horas. Hoy llega la funeraria, se expone el cuerpo, vienen los familiares,
hacen oración, ese mismo día en la tarde, generalmente es en la tarde, se hace un rosario, que es bien importante, parte fundamental del velorio. Terminando, se quedan los familiares, muchos se quedan a velar por eso se llama velarlo, porque se quedan toda la noche. Y al día siguiente se hace la misa y se entierra el cuerpo. No dura más que un día y medio, vamos a poner. En Estados Unidos tenemos tradiciones diferentes. Aquí un velorio puede durar hasta una semana. Y una de las razones por las que, y esto es porque yo lo he preguntado, porque yo soy muy curioso y pregunto hasta lo que no debo, a veces me meto en problemas, pero bueno, yo pregunto. Y sobre todo cuando vine de México y vi que, oye, pues, ay, se murió mi tía. Pues vamos. No, todavía no, va a ser hasta pasado mañana. Caray, pues sí se murió hoy porque van a esperar 3 días. Ajá. No, es que así es, y pasado mañana vamos. Bueno, pues vamos. Oye, ¿y a qué horas va a ser el rosario? No, eso es mañana. Chico, ¿mañana a qué horas? Pues si mañana lo entierran. No, eso va a ser la semana que entre el lunes. Caray. Me sacó de onda. Dije, oye, ¿por qué? No, y es que aquí no es porque muchas veces dicen, y esto lo he escuchado mucho, no, es que en México no preparan los cuerpos y se va a pudrir de un día al otro, por eso lo tienen que enterrar luego. No es eso. No es eso. En México y aquí se preparan los cuerpos de la misma manera. Yo trabajé para el servicio forense y me consta, se preparan de la misma manera. No ese es el motivo. El motivo es porque en Estados Unidos vivimos de una manera diferente. Uh-huh. Una familia se dispersa en todo el país. Tienes a alguien que vive en el estado de Washington, que si te vienes manejando de allá para acá, estamos hablando como de 32 horas por carretera. Uh-huh. O sea, si vas a hacer un velorio de 24 horas y enterrar al día siguiente, la persona que viene de allá no va a alcanzar a llegar. Correcto. Esa es una de las razones, porque quieren que la familia tenga tiempo para venir, reunirse y despedir a su familiar. Uh-huh. Creo que eso es la parte que busca más la gente en un velorio, el dar la última despedida. Sí, vamos a esperar a que llegue mi tía, que era la hermana de mi papá, y ellos se querían mucho, o vamos a esperar a que ella llegue para que lo podamos enterrar. Y se esperan. Uh-huh. No tiene nada de malo. Es una tradición diferente y no es algo que vaya en contra de la iglesia. Simple y sencillamente son costumbres diferentes. Se le da un poquito más de tiempo a la persona para que puedan llegar a aquellos. Como por ejemplo aquí en la familia, no creo que vinieran alguien tan lejos así, pero por ejemplo familiares de Monterrey que vienen y así si les das más tiempo tienen un poquito más chancita de poder arreglar ese viaje acá a despedirse. Efectivamente. Ese es el principal motivo por el cual el velorio en los Estados Unidos puede ser entre 3 días hasta semana y media. Es lo que me ha tocado a mí ver. Creo que es como fundamentalmente es consideración un poco más que nada a la familia, por eso se hace un poquito más largo. Consideración a la familia. Sí. Y otro de los factores que influyen es cuánto dinero tienes. Porque cada día en la funeraria cuesta, no es gratis, ¿verdad? Ese es otro factor que también afecta. Eso es algo que la verdad, a como vamos viendo que va pasando el tiempo, no quiero ni saber cuánto va a costar cuando yo llegue a viejo. Pues yo ya les dije a mis hijos, si me quieren velar, pues aquí en la casa para que no les cueste tan caro. Que al cabo la preparación se hace en la funeraria, vienen, traen el cuerpo, aquí te tienen, me puedes velar los días que quieras y luego hablas para que vengan por mí, nomás pagas el transporte y asunto arreglado. Más fácil. Sí. No es mala la idea. Pues sí, efectivamente. De hecho, mucha gente lo hace así todavía en México, ¿verdad? Que vela los cuerpos en las casas. Así es, efectivamente. En México sigue siendo tradición en muchos lugares que el cuerpo va a ser velado en la casa donde vivió sus últimos momentos la persona, ¿verdad? Y digo en México porque
pues obviamente de allá son mis raíces, pero me imagino también lo hacen en muchos otros lugares, en otros países también. Me imagino yo que en muchos otros países tienen una tradición similar, que lo hacen en su casa, ¿verdad? Correcto. Y nos gustaría saber del parte de de nuestro auditorio, si tú vives en algún país que no sea México o Estados Unidos, y nos puedes dar un poquito de luz, de información, de qué tan largo es un velorio en tu país, nos gustaría saber. Uh-huh. Definitivamente. Definitivamente sí sería buena idea. Bueno, después del velorio, ya después de que hicimos el rosario, dimos nuestras condolencias a la familia, estuvimos en oración. Sigue la parte más importante para nosotros como católicos. Y esto es la liturgia fúnebre. La liturgia, como nosotros sabemos, le llamamos liturgia también a la misa. Uh-huh. En la liturgia fúnebre, pues obviamente es una misa que también se le llama muy comúnmente la misa de difunto, Uh-huh. que incluye todas las partes normales de una misa. Hay monición introductoria, lectura bíblica, lecturas del Antiguo y Nuevo Testamento, hay una homilía o reflexión, oraciones de los fieles, el Padre Nuestro, ritual final como la aspersión de agua bendita sobre el féretro, el ataúd, la urna si el cuerpo fue cremado, el uso de incienso, que son partes de la liturgia. Todo esto es parte también de la liturgia fúnebre. Es como una misa normal, lo único que fíjate, como ahora que vivimos la misa antes del entierro, lo único que no se hace es la colecta. Así es, esa parte se omite, no hay colecta. Y es importante hacer énfasis en esto. La misa debe de realizarse en la iglesia. Uh-huh. Cuando es un servicio de comunión hay un poquito más de flexibilidad y puede hacerse en la funeraria. Lo cual hay que recalcar, servicio de comunión y misa no son la misma cosa. Definitivamente no. Para las personas que no son católicos y si les interesa saber, una misa es oficiada por un sacerdote. Uh-huh. Un servicio de comunión es oficiado por un diácono. El diácono no tiene la autoridad para consagrar las ofrendas porque no está preparado para esto. Eso solamente lo hace un sacerdote. Entonces, en un rito de comunión, en un servicio de comunión, no hay consagración. Uh-huh. Sí está presente el cuerpo y la sangre de Jesús, pero fue consagrado por un sacerdote en una misa previa. Previamente, correcto. Okay. El diácono no tiene autoridad para hacer una consagración. Esa es la diferencia de una misa y un servicio de comunión. Uh-huh. Cuando vas a hacer una consagración, y es por eso que es importante que sea en la iglesia, tiene que ser en un lugar que ha sido separado, consagrado y específicamente preparado para que se pueda hacer la consagración de las ofrendas que se van a transformar en el cuerpo y la sangre del Señor. Uh-huh. Por eso tiene que ser en un lugar sagrado en la iglesia. Pero lo preferible sería la misa. Que lo preferible sería una misa. Pero si no es posible, es aceptable hacer un servicio de comunión. Uh-huh. Porque a veces no hay un sacerdote disponible, pero hay un diácono, pues un servicio de comunión es aceptable. Okay. Pero lo preferible es una misa. Bien. Y después de la misa viene el sepelio. Cuando vamos a encomendar a nuestro ser querido a Dios. Señor, aquí está, somos tierra y en tierra nos vamos a convertir. Se hace un entierro.
La persona se va a poner dentro de la fosa, se va a cubrir con tierra. Hay tradiciones en diferentes lugares que voy a aventar mi puño de tierra primero y que ahora la mamá, ahora la abuelita, ahora el tío, la prima, la hija, quien sea, ¿verdad? Ujú. Eso no es necesario, pero hay familias que quieren hacerlo Es perfectamente, no hay ningún problema. Hay personas que prefieren despedir a su familiar con música. Nosotros como mexicanos es muy común que veamos mariachis o un grupo norteño que van a despedir a nuestro ser querido, no solo con canciones, con cantos católicos, pero con canciones populares que decían, pues a mi tío, a mi primo, lo que haya sido tu familiar que falleció le gustaba esta canción, que se la canten. Perfecto, eso no es en contra de la Iglesia Católica, no es rebeldía, no es sacrilegio, es algo que se puede hacer, definitivamente. Pero lo más importante es que el sacerdote o el diácono estén presentes, hagan oración, den la bendición y encomienden el alma de nuestra familiar a nuestro Señor. Es como en el entierro, ¿verdad? Fue muy bonito, fíjate. Y ahorita que mencionas eso, es exactamente lo que se hizo en ese entierro. Y se me hizo muy bonito. En vez de usar el puño de tierra, porque va con respecto a lo que te comenté hace un momentito de las logísticas de un entierro, ya no había tierra en un lado. Ya ves que antes se dejaba la montañita montoncito de tierra, sí. No, ya no estaba en un lado, la hicieron hacia otro lado en una traila. Solo que usamos en esta ocasión, se me hizo muy bonito, fue un puño de pétalos de rosas. Y para mí se me hizo muy bonito. Y también lo mismo, hubo mariachis y hubo un conjuntito, ¿verdad? Que le tocó música que le gustaba, especialmente la famosa canción de Carlos y José, El Chubasco, una de las favoritas de Don Beto. Y fue muy bonito, fíjate, la despedida esa. Pero eso lo que es una tradición, ¿verdad? Porque no es algo que es necesario en los funerales, en los entierros. Pero bonitas tradiciones, yo diría. Así es, esas tradiciones no van en contra de la Iglesia, siempre y cuando no se omitan las partes importantes del rito funerario, que como lo dije, es la bendición del cuerpo, de la última bendición, el encomendar el alma de nuestro ser querido, darle el último adiós de una manera respetuosa y apropiada, al momento de que se está enterrando. Ya lo demás, es extra, vamos a decirlo de esa manera. Ahora, ya después de eso, ¿qué pasa? ¿Qué sigue? ¿Durante el entierro o al terminar el entierro? Al terminar. La novena. La novena. Lo cual, de hecho, es en lo que estamos ahorita. Hoy, este día que estamos grabando este episodio, terminamos el 4º día de la novena. ¿Y qué es una novena? El significado en sí es los 9 días de oración. Novena 9 días de oración. ¿Por qué 9 días de oración? Ahí sí me... Te estoy poniendo en el... ahí sí tú me vas a tener que ayudar porque... ¿Por qué 9 días? No te sabría decir. Lo único que yo sí te puedo decir es que son 9 días de oración, 9 días de sacrificio de la familia, 9 días de... que estamos nosotros pidiendo intercesión por el alma del difunto. Estamos nosotros sacrificando el tiempo para la intercesión del alma de la persona que acaba de fallecer. Ajá. Ok. ¿De dónde salió la idea de la novena? ¿Qué es una novena? ¿Por qué 9 días? A ver, un momentito. Tengo un problemita técnico aquí. Ahí está. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí. Como te decía, son 9 días, ¿verdad? Y creo que esta novena en mi punto de vista, es una tradición de fe. Es una tradición, efectivamente. Es una devoción de la Iglesia Católica. Es una devoción que tenemos que consiste en rezar oraciones específicas. Ahora, que quede bien claro, no necesariamente tiene que rezarse el rosario en una novena.
pueden rezarse otro tipo de oraciones, puede hacer oraciones específicas durante 9 días consecutivos para obtener gracias especiales, pedir favores, prepararse para una festividad religiosa o para pedir por el eterno descanso del alma de alguna persona que acaba de fallecer. Ok. Mi pregunta. La novena, ¿cuándo es cuando se debe de comenzar? ¿Inmediatamente el día después o puede ser en cualquier momento dado o es preferible el día después del entierro? Tradicionalmente se empieza el día siguiente del entierro. No empiezas el día del entierro. Tradicionalmente es el día siguiente es cuando empieza la novena. No necesariamente tiene que empezar al día siguiente del entierro. Puedes hacerla incluso un mes después, iniciar una novena. Puedes hacer más de una novena. No importa. Es parte importante del ritual católico, del ritual funerario, es rezar la novena, pero no hay un tiempo específico. Y esto no me lo saqué de la manga porque también se lo pregunté yo a un sacerdote. No se me ocurrió. Son cosas que en su momento, cuando yo tuve que rezar una novena por un familiar que falleció, yo le pregunté al sacerdote, bueno, ¿y cuándo es apropiado? Fíjate que fue una pregunta que yo hice. ¿Cuándo es apropiado iniciar la novena? Y me dijo, cuando puedas, dice, porque mira, te la pongo bien simple. Vamos a suponer que tú vienes, como lo dije aquí en los Estados Unidos, esto es muy común, que tú vienes de Chicago al Valle a enterrar a tu familiar y te vas a regresar en 2 días. ¿Vas a empezar la novena 2 días y luego ya no vas a continuar? Mejor te esperas a que tú llegues a tu casa. Llegando a tu casa, tú puedes hacer la novena. Te tardaste 3, 4, 5 días en llegar, pues no importa, que cuando llegues haces tu novena, porque sí, lo que es importante es que sea ininterrumpida, que completes los 9 días consecutivos. En punto general, mi punto de vista general, creo que para mí la novena, tú me dirás si estoy bien o estoy mal. Para mí la novena es básicamente nosotros hacer la intención, orar por la persona fallecida, en este caso por Don Beto, por ejemplo, y estamos básicamente orando para que los pecados de él, sus faltas, sus ofensas, como le llames, sean perdonados y él encuentre la paz. Una. Y la otra también, en el aspecto de comunidad, por ejemplo, consuelo para la familia en comunión. Porque todos los que estamos ahí para apoyar a la familia. Aunque no decimos palabras específicas, creo que el hecho de estar ahí en compañía, el hecho de estar ahí y compartir las oraciones, que de nuevo regreso a lo que decía, esperando, pidiendo que sus pecados sean perdonados, creo que en comunidad con la familia sirve también como consuelo para la familia. Efectivamente, sí. Y fíjate, algo bien interesante es, y me vino ahorita a la mente, durante la pandemia, falleció el papá de un compadre mío, al que le tengo mucho cariño, mucho aprecio. Murió su papá. Y ese fue un momento muy difícil, porque si recuerdas, en ese año, cuando estaba la pandemia en todo su apogeo, ni siquiera nos permitían despedirnos de nuestro familiar que estaba en el hospital enfermo del COVID, y el momento de fallecer ni siquiera nos permitían verlo porque inmediatamente cremaban el cuerpo, porque pues no querían que se esparciera más el virus. Y lo único que nos entregaban era una cajita ya con las cenizas y decía, órale, ya aquí está, llévatelo. Y pues era algo muy, muy duro, ¿verdad? Que dijeras tú, oye, pues no tuve la oportunidad ni siquiera de ver a mi papá, a mi mamá, a mi familiar, el que haya sido en los últimos momentos. Y eso fue lo que sucedió. Les entregaron el cuerpo de su papá en una urna 2-3 días después de que falleció en el hospital, porque lo cremaron y no les dieron opción.
Más difícil, creo, ¿no? Cuando no te dan la opción. Sí, eso es algo muy difícil porque pues no tienes ni siquiera la oportunidad de decidir qué es lo que quieres hacer con los restos de tu ser querido, ¿verdad? Pero el punto es, en ese momento son 6, 7 hermanos. Uno estaba en Harlingen, 2 en McAllen, otros estaban en diferentes lugares de los Estados Unidos. ¿Y cómo podías reunir en un momento en el que no te permiten viajar, no te permiten reunirte, no tienes miedo por la enfermedad, la pandemia? ¿Cómo puedes hacer que esta familia se una en oración para hacer una novena? Bueno, pues afortunadamente vivimos en un momento en que la tecnología nos abre las puertas, ¿verdad? Porque lo que hicimos fue por videollamada. Hicimos un chat en internet, con cada quien con su teléfono, tableta o computadora. Sí. Nos reunimos y así fue como hicimos la novena. Y pues de una manera u otra pues estábamos todos reunidos. Como dices tú, es importante reunirse en familia. Y aunque físicamente no podíamos estar reunidos, pues estuvimos reunidos de esa manera. Y creo que hay que comentar que la novena no es solamente una tradición de fe. Creo que debe ser algo que se debe de tomar en serio. Porque muchas de las veces, vamos a decir, acudimos a una novena, pero si no sabemos en realidad lo que es, si no sabemos en realidad el propósito por qué se está haciendo, entonces el hecho de que nos falta ese pedacito de información, creo que nos da un punto de vista muy diferente a lo que es. Porque muchas veces dice, vamos nada más para acompañar a la familia mientras rezan un rosario y después a comer, porque es lo que se acostumbra. Llevas un aperitivo, cada quien lleva un día algo y al final del rosario se acostumbra a hacer eso, ¿no? A echarte un platito de comida y ya cada quien para su casa después de eso. Pero en el aspecto fuera de eso, en lo que es en el aspecto más serio, creo que el hecho de estar ahí, todos deberíamos de participar en la oración, porque regresamos a lo que mencionamos hace un momentito. ¿Cuál es el propósito de la novena? Exactamente. Estamos pidiendo. Es como en otras palabras, así en palabras simples. Estamos pidiendo, estamos rogando que por favor, Dios, perdónale sus ofensas. Llévalo a tu casa. Y hacemos el rosario a la Virgen María, ¿por qué? Para pedir su intersección. Exacto. Efectivamente, sí. La oración en una novena definitivamente es para solicitar intercesión, curación o preparación espiritual, que en el caso de un difunto estamos pidiendo todo. Por medio de la intercesión estamos pidiendo curación para su alma y preparación espiritual para que entre al reino de los cielos. Entonces, eso imagínate, es lo que estamos pidiendo. Imagínate, vas a una novena, y voy a hablar así nomás generalmente, y vas a la novena y atendieron ahí 20 personas, 40, 50, no importa el número de gente que haya ido a la novena, ¿verdad? Y solamente la mitad de ese grupo está rezando. Ok, vamos a decir 40, nada más. Vamos a decir de esos 40 nada más 20 personas están rezando. Las otras 20 están ahí nada más, como acompañantes. Pero si el propósito de la novena es pedir por el cuerpo del fallecido, digo yo, sería mucho más en el aspecto de fe, en el aspecto de la petición que estamos haciendo, sería mucho más favorable que cada una de las personas que esté allí esté pidiendo por el alma del fallecido. Efectivamente, sí. Necesitamos que todas las personas estemos como decimos, en el mismo canal y con el mismo propósito. Pero pues bueno, es algo que no podemos nosotros decir por al final de cuentas, ¿sabes qué? Pues yo vi que esa persona no estaba presente pero ausente, porque al final de cuentas
no lo sabemos, porque también es cierto que en las novenas pueden hacerse oraciones privadas o públicas. Una oración pública es, por ejemplo, el rosario, lo rezamos entre todos. Pero puede haber en ese momento oraciones privadas. Tú puedes ver a alguna persona que está en silencio y aparentemente está, como decimos comúnmente, en la land, o no está poniendo atención, o están en su propio mundo. A lo mejor están haciendo una oración privada, que es muy válida también, pidiendo por el eterno descanso del alma de esta persona, ¿verdad? Es algo que a lo mejor también está sucediendo y es importante. También es importante, claro que sí, definitivamente. Porque, pero una de las preguntas que te hice, ¿por qué 9? ¿Por qué 9 días? Pues, si no me equivoco, esto tiene que ver, los 9 días en particular, tiene que ver con respecto a la costumbre que se hacía en tiempos pasados, ¿no? En tiempos romanos, tiempos griegos, que era de orar por los difuntos por 9 días. Y por el hecho de que se hizo en ese entonces de 9 días, me imagino yo, es por la razón de por qué se siguió tras las generaciones haciéndose de 9 días. Sí, y una de las razones es porque ¿cuántos días hubo? Y esto es un dato interesante. Uh-huh. En la novena, ¿cuántos días hubo entre la ascensión y el Pentecostés? Que en ese tiempo los discípulos y la Virgen estaban en oración. Uh-huh. Fueron 9 días. Ok. Ahí sí tú ya me ganaste porque esa no la sabía. Fueron 9 días. Y esa es una de las razones por las que se creó, o de ahí nació, la novena. Uh-huh. Y te digo, y tiene muchos propósitos. Ahorita estamos hablando de una novena que es específicamente para difuntos, pero la novena tiene muchos propósitos, como la preparación para una fiesta religiosa, ¿verdad? Porque podemos hacer una novena, y siempre la hacemos antes del nacimiento de Jesús. Uh-huh. Son 9 días antes de Navidad se empieza la novena para el nacimiento de Jesús. Cuando vamos a tener la festividad de la Virgen de Guadalupe, hacemos una novena que empieza 9 días antes del día de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Y otras festividades que también celebramos. Una novena se hace 9 días antes de una fecha específica, ¿verdad? Por eso se hacen los 9 días. Y al finalizar la novena, ¿sigue todo a su normalidad? ¿O hay algo más que yo sepa? Que yo sepa, no creo. Bueno, al finalizar la novena, lo que es importante es no decir, bueno, cerramos el libro, aquí se acabó todo, vámonos de parranda porque ya se salvó el abuelo y nosotros vamos a darle vuelo a la hilacha. No. No. Es un momento de oración, es un momento de reflexión y es un momento en el que tenemos que hacer un pequeño cambio en nuestras vidas. No digo que vas a volverte santo y te vamos a poner una estuata, decía el padre, afuera de la iglesia. Una estuata. No se trata de eso, pero se trata de ser un poquito mejor que antes, ¿verdad? En conmemoración del fallecido. En memoria del fallecido y para ofrecer este cambio por el eterno descanso de su alma y por el perdón de sus pecados para que pueda llegar a la gloria. Y va y regresa a lo fundamental, es un sacrificio. Exactamente. Es un sacrificio el velorio, porque tú vas a ir a sacrificar tu tiempo, a estar ahí. Es un sacrificio los 9 días. Y finalmente un sacrificio hacer un pequeño cambio en memoria de la persona fallecida. Así es. Fíjate que no lo piensa uno, pero sí hay muchas diferentes partes envueltas alrededor del fallecimiento de una persona. Efectivamente, sí. Y esto es parte del ritual católico, porque también existen otras religiones que tienen otro tipo de rituales. Uh-huh. Todos son respetables,
No voy a decir uno es mejor que otro porque no es el propósito de nuestro canal, pero sí es nuestro propósito comunicar, informar y dar nuestra opinión acerca de nuestra fe y por qué nosotros hacemos las cosas que hacemos. Así es, efectivamente. Tradiciones de fe lo dijimos al principio. Parte de la tradición católica, efectivamente. Correcto. Pues bien, yo creo que de mi parte es todo lo que tengo por hoy. ¿Algo más que quisieras tú añadir? No, efectivamente yo creo que con eso concluimos nuestro episodio del día de hoy. Fue un tema muy, muy interesante, muy educativo. Fíjate, yo también aprendí mucho de esto porque muchas veces hacemos las cosas tan repetitivamente que nos olvidamos del verdadero propósito. Uh-huh. Exactamente. Y solamente lo único que se toma es simplemente unos cuantos minutitos de reflexión y es todo. Así es. Muy bien. De antemano les queremos dar las gracias por acompañarnos este día, de donde quiera que nos escuches, si es en madrugada, de noche, de día, mediodía. Estás cenando, estás almorzando, tienes tu hora de lonche. Gracias por acompañarnos aquí en su podcast La Fe Sin Filtro. Y una docena de huevos. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Jesucristo, 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 yo estoy aquí.